Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, el trabajo que estamos presentando es de técnica de exploración tomográfica en pacientes con politrauma, ¿sí? Antes de empezar a explicar lo que es las exploraciones, es importante y debemos conocer pequeños tips al momento de realizar la exploración. ¿Qué queremos decir con esto? Con secretos que tiene sobre todo este tomógrafo, ¿sí? Para lograr la mejor forma de adquirir las imágenes, ¿sí? El primero que vamos a nombrar es la posición del paciente, ¿sí? Es importante esto, ya que si no logramos una buena posición, va a hacer que la imagen que tomemos o que adquiramos del paciente nos va a salir o cortada o no nos va a servir para lo que es el diagnóstico, ¿sí? Un claro ejemplo que nos suele pasar, que cuando viene un paciente politrauma, eh, hacemos una columna cervical y esta imagen nos queda por encima o por debajo, se nos corta. Eso se debe a que no se está respetando el plano coronal, ¿sí? Otro tip a tener en cuenta es que generalmente cuando realizamos una exploración de cerebro se le da determinada angulación. Esto lo permite el tomógrafo si la camilla está posicionada en una altura de 160. ¿Qué pasa cuando ingresa un paciente politraumatizado? Como viene con tabla o cuello, va a quedar más elevado que la camilla, por lo tanto no va a ser posible que la camilla quede en 160. Va a quedar con una altura superior. Esto no nos va a permitir angular sin tener artefactos. Entonces, en este caso, vamos a priorizar el centrado del paciente y no darle angulación. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que este tipo de tomógrafos presentan una, un límite de exploración, ¿sí? Que se encuentra representado por una marca en la colchoneta de la camilla. Todo lo que se coloque por debajo de esa marca, el tomógrafo no lo reconoce. Por ahí les va a pasar que a lo mejor quieren hacer una imagen y van a ver que se le corta, ¿sí? Quiere decir que lo que están tratando de ver está por debajo de esa marca, ¿sí? También es muy importante que deben saber que existe en el tomógrafo lo que se llama el pitch, que es la velocidad de la camilla, el pitch, ¿sí? Eso nos va a determinar el tiempo de radiación. Es decir, que es importante tener en cuenta cuando hacemos, por ejemplo, algún barrido, tórax y abdomen, si usamos un pitch de 0,6, generalmente nos va a tardar alrededor de más de 40, 50 segundos, una locura de radiación. En cambio, si usamos un pitch de 1.2, nos va a tardar unos 20, 25 segundos por lo mucho. Esto también nos sirve, lo debemos saber y conocer, porque no, para cuidar la vida útil también del equipo. Generalmente cuando realizamos pacientes con politrauma, lo posicionamos ingresando con la cabeza hacia el gantry. Si el paciente está con asistencia respiratoria manual, le vamos a pedir al médico que no utilice el ambú durante la exploración, así evitamos los artefactos del movimiento. Por otra parte, también es importante que quede con los brazos atados a la tabla. Generalmente las tablas tienen fajas para amarrarlo, y si no lo tuviera, vamos a tratar de ponerles las manos debajo de la cola, así los brazos no se caen, o atarlo con la misma sábana o con alguna cinta. Normalmente cuando ingresa un paciente accidentado, las tomografías que nos piden son cerebro, columna cervical, tórax y abdomen con contraste. Este protocolo ya está armado en el tomógrafo, en la carpeta de especiales, y justamente se llama politrauma. Está bueno usarlo porque nos permite optimizar tiempo, hacer el estudio mucho más rápido, ya que no tenemos que ir armando el protocolo sobre la marcha. En estas dos reconstrucciones se nota claramente la diferencia en cuanto a calidad de imagen. Como observamos, si usamos el protocolo de oído, nos vamos a encontrar con muchísimo más detalle en cuanto a la reconstrucción ósea tradicional que usamos normalmente. Esto nos sirve
para darle una mejor herramienta al médico radiólogo para descartar pequeñas fracturas o lesiones en ambos oídos. Otra cosa que cabe destacar que es importante, que cuando realizamos los cortes sobre los oídos no debemos angular la adquisición de datos, ya que esto nos dará artefactos de movimiento sobre la imagen. Al momento de estudiar la columna cervical vamos a programar la adquisición de imagen sobre el mismo topograma que hicimos para cerebro. Es importante, como ya lo mencionamos antes, que el plano coronal, cuando centremos, pase sobre la columna cervical para evitar que en el momento de la reconstrucción la columna cervical no nos quede por encima o por debajo y que se nos corte la imagen. Y es importante siempre que hagamos cortes de 1 milímetro para que al momento de la reconstrucción, tanto sagital como coronal, nos quede en buena calidad de imagen. Bueno, por último tenemos la tomografía de tórax y abdomen. Para esto vamos a tener que volver a centrar al paciente, ya que el centrado no va a ser igual que en el cerebro y la columna cervical. Una vez posicionado, vamos a realizar un barrido sin contraste y otro con contraste. En el caso de los politraumas es súper importante el contraste en lo venoso, porque lo que necesitamos es descartar daño visceral, vascular o intestinal. Así que no importa si tiene horas de ayuno, sí o sí se hace el contraste. Una vez que inyectamos el contraste, vamos a esperar entre 50 y 60 segundos para alargar la exploración. Bueno, acá lo que vemos es que cuando exploramos lo que es el tórax y el abdomen en un politrauma, generalmente hacemos este tipo de adquisición de datos, ¿sí? Es bueno tener en cuenta y saber que si el mismo médico nos pide después que también hagamos una columna lumbar o una pelvis o una columna dorsal, no hace falta volver a hacer otra adquisición de datos, es decir, volver al protocolo y buscar columna o buscar una de pelvis, sino que con una simple reconstrucción lo podemos hacer, ¿sí? Vamos a lo que es reconstrucción. Supongamos que el médico nos haya pedido una columna lumbar. Achicamos la adquisición de imagen que ya hicimos, lo centramos, ¿sí? Colocamos sobre la columna para que quede prolijo. Le cambiamos el filtro, buscamos el de óseo, ¿sí? Y supongamos que vamos a hacer la lumbar. Colocamos por ahí y reconstruimos, ¿sí? Una vez que está reconstruido, ya podemos hacer lo que es el sagital y el coronal. Y podemos aplicar el mismo caso si nos pide una pelvis ósea, si nos pide una columna dorsal. No hace falta que irradiemos nuevamente al paciente. Esas son las ventajas de este equipo, que al generar una adquisición de datos, evitamos irradiar de nuevo al paciente, podemos hacer estudios más rápidos y sobre todo cuidamos la vida útil del tomógrafo.